Bien, iniciemos con esta sesión, esta clase. Y lo último que vimos fue un pequeño repaso con respecto a todos los temas que hemos visto. De hecho, nos quedamos hasta el tema relativo ¿a cuál, chicos? ¿Qué temas fueron? Por ejemplo, el tema sobre la institución de heredero, la institución y sustitución de heredero, ¿correcto? ¿Qué más? Tenemos la capacidad para heredar, capacidad para adoptar. Exacto. Capacidad para heredar, capacidad para prestar. La imaginación de los derechos hereditarios. La enajenación de los derechos. ¿Vimos sustitución de herederos, clases de sustitución? No. Acerca de los estados de herencia, pero solo nos había explicado lo que era vacante. Bueno, vimos el concepto de institución de heredero, efectivamente. Vimos que cómo debemos de conceptualizar a la institución de heredero, es decir, cómo instituir, de qué manera, ¿cierto? Que si bien es cierto, el heredero es considerado como el elemento central de la teoría testamentaria, ya que se trata del sustituto del decuyus o de el difunto en la titularidad de su patrimonio. ¿Qué milagro? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No ha venido? Escribí el mensaje para decirle porque no había venido. Lo que pasa es que me dice mi abuelita. Ok, lo coordinamos, ¿va? eh, ok, entonces, es el punto, el elemento central de la teoría testamentaria, ¿correcto? Ahora, de ahí la importancia de ahí la importancia
Ok, ahorita lo que voy a hacer es lo siguiente. Una de sus compañeras va a leerme lo que es del Código Civil. Las disposiciones preliminares. Disposiciones preliminares que se tienen que, de una u otra manera, estudiar del Código Civil. El Código Civil manifiesta desde la herencia hasta quienes heredan por disposición de la ley, lo que es el artículo 3020 al artículo 3030. Artículo 3020. Herencia en las sucesiones de los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen por la muerte. Artículo 300. Artículo 3021. La herencia se difiere por testamento o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima o intestamentaria. Artículo 3022. La herencia puede ser en parte testamentaria y en parte legítima. Artículo 3023. Si el autor de la herencia y sus herederos precierren en el mismo desastre o en el mismo día sin que se pueda averiguar quiénes murieron antes, no se transmitirá entre ellos la herencia o el legado, o se tendrá todos por muertos al mismo tiempo, salvo prueba en contrario. Artículo 3024. La prueba de que una persona falleció antes que otra corresponde quien tenga interés en probar este hecho. Artículo 3025. La propiedad y la posesión de los bienes y los derechos y obligaciones del autor de la herencia se transmiten por la muerte de éste a sus herederos, según lo establecido en el presente libro, salvo lo dispuesto del artículo 375. Artículo 3026. Los herederos pueden disponer del derecho que tengan en la sucesión, pero no de los bienes que formen el haber de esta. Artículo 3027. Desde la muerte del autor de la herencia, los bienes que forman esta mejora se deteriora y parecen en beneficio o perjuicio de los herederos. Artículo 3028. El heredero no se puede enajenar su parte en la herencia sino después de la muerte de la persona a quien sucede. Artículo 3029. Heredan por disposición de la ley y en el orden y forman establecidos en este código. 1. Los descendientes nacidos o póstumos. 2. El cónyuge o concubino que sobreviva. 3. Los ascendientes. 4. Los parientes colaterales hasta el grado indicado en este código. Y 5. Por partes iguales, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el gobierno del estado, a través de una instancia responsable de la administración del patrimonio inmobiliario estatal para desinstalarlo a la asistencia social pública. Nota: la fracción segunda del anterior artículo
3029 fue reformada por el decreto del 8/1998. Originalmente dicha fracción decía, segunda, el cónyuge que sobreviva o persona que vivió con el autor de la herencia en la situación prevista por el artículo 297 de este código, su fracción quinta originalmente decía, la Universidad Autónoma de Puebla y la asistencia pública por partes iguales. Fue reformada por el derecho 14-12 del 2012. Ok, como ustedes habrán advertido, efectivamente, hay varias reglas que tenemos que precisar. En cuanto a lo que es la herencia, quienes heredan por disposición de la ley, que los herederos pueden disponer del derecho que tengan en la sucesión, pero no de los bienes que formen parte de esta, ¿correcto? Ahora, continuando con lo que es la institución, ¿tienen alguna duda con respecto a la institución de heredero? ¿A qué me refiero con institución de heredero? Son las personas que tienen que forman los requisitos para poder heredar. ¿Cómo instituir a un heredero? ¿Cómo denominarlo? ¿Cómo asignarlo? ¿Cómo señalarlo? ¿Cómo indicarlo? A eso se refiere con institución del heredero, cómo instituir al heredero. Es tan importante porque pues es la parte central de la herencia, ¿cierto? Es la parte medular. Sin heredero no hay herencia, o sí va a haber herencia, pero no va a haber. Exactamente. Ok. Ok. Bueno, entonces. ¿Dudas? Ok, entonces. Hola Daniela, muy buenos días. Hola maestra, buenos días. ¿Cómo sigues, Daniela? Ya un poco mejor maestra, la verdad no, bueno, no he podido ir a la escuela. Sí, ya me fijé, Daniela, lástima, porque hubieras tenido la oportunidad de defender tu calificación y subir un poquito más. Pero bueno, no te preocupes. De todas maneras, pues ya estás dentro de la lista roja. No, negra, no, azul. ¿Va? Lo bueno es que no están en los rojos. Eso. Ok. Entonces, vamos a ver una pequeña pizarra. ¿Y el tema de hoy cuál es? ¿Chicos? Exacto, exacto. El tema de hoy es institución de heredero. Institución de heredero. ¿Cómo podríamos nosotros definir a la institución de heredero? Cuéntenme. ¿Cómo podríamos instituir? Acá sería como. O mejor dicho, ¿cómo? Ajá, la institución de heredero, concepto de institución de heredero. Dice que es a quien le transmite los bienes, derechos y obligaciones del uso en los términos del testamento o en la forma que disponga la ley en su caso. Exacto. Fíjense, vamos a entenderlo de esta manera. El concepto de institución de heredero es el acto en el que el testador
el testador, y podemos aquí dividirlo para que se nos pueda quedar, para que podamos recordarlo. Es el acto en el que el testador, inciso A, hace el nombramiento dentro del testamento. Pero no podemos nada más decir que dentro del testamento es la única institución que se da, no. ¿Por qué? Porque puede no haber testamento. Y entonces, inciso B, es el acto en el que el testador hace el nombramiento de la persona o personas que han heredado. Yo aquí le sumaría lo siguiente. Es el acto en el que el testador o la ley hacen el nombramiento dentro del testamento de la persona de las personas o personas que han de heredarlo. Porque no nada más el testador hace el nombramiento, sino también la ley. Cuando no hay, exactamente, cuando no hay un testamento, él va a designar, oye, si eres heredero porque eres familiar directo o indirecto, pero cubres los requisitos del grado para poder heredar. Hay que tener presente que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos, ¿cierto? ¿Dudas? Y nada más faltaría el del hológrafo. El hológrafo, ¿quién lo designa? Y está el testador. Fíjate. Bueno, pero aquí bueno, para mí sería, por ejemplo, importante nombrarlo porque sería parte A ver, de... en el hológrafo y en el testamento, ¿quién los designa? El mismo que le pasa más por el hecho de que a lo mejor tú, pues estás consciente de ahorita que está uno sano, puedo llegar y hacer repartición de mis bienes, ¿no? Pero pues a lo mejor digo, ¿sabes qué? Yo ahora salgo a México, no me da tiempo, cuando regrese lo hago. Y resulta que en carretera tengo un accidente, por las circunstancias, pues antes de irme me acuerdo, dije, no, ¿sabes qué? No dejo broma. Y empiezo a redactar. Eso también sería, o sea, una forma de estar consciente, pero es hasta el momento, hasta el último momento que decido nombrar. Sí, pero finalmente estamos hablando de institución de heredero, no formas de instituirla. Formas de instituirla es, estás perfectamente sano y voy con el notario. Ah, está el testador grave y hológrafo. No, es institución, por eso les recalcaba yo. Instituir, designar al heredero. ¿Quién lo hace? Sí, usted mismo. Exactamente, sea hológrafo o sea testamento. Sí, pero en un momento le decides, ¿no? Como sea, ¿quién lo designa? El testador. O la ley, porque la ley va a decidir quiénes heredan y quiénes no. Por ejemplo, en el testamento, él puede dejarlo a la vecina de enfrente. No pasa nada, son sus bienes. Aunque tenga hijos, aunque tenga esposa. ¿Ok? Algo bien importante. Porque la mayoría de los alumnos me dicen, no, ves que no es justo, es para sus hijos. No. Bueno, aquí ¿No? ya es cuestión de cada persona, ¿no? Tal vez por su vida íntima, su vida familiar, su núcleo familiar, simplemente le doy el gusto y ya. O porque debe hacer igual un gesto. A ver, no interesa el por qué. No interesa el por qué. ¿Me explico? Interesa que son tus bienes, Les pongo. tú sufriste por ellos, tú sudaste por ellos, por lo tanto, tú se los vas a dejar a quien tú quieras. Sin embargo, la ley, más adelante lo vamos a ver, te limita a algo. Si tú tienes personas que dependan de ti o que dependían de ti, por ejemplo, todos aquellos menores de 18 años, por ejemplo, tus padres en edad de cesantía, por ejemplo,
tu esposa o tu concubina incapacitada o que dependa de ti, porque se enfermó y dependía de ti. Y tú ya hiciste el testamento es válido. Pero si tú no dispusiste alimentos para las personas que dependían de ti, entonces, no, el testamento es válido. Entonces, ¿qué pasa? Se considera inoficioso. Es decir, de esa masa hereditaria que tú tienes, se le va a dar alimentos a las personas que dependían de ti, ¿correcto? Pero el testamento es válido. Es decir, la persona que se queda con los bienes, se va a quedar con los bienes. Solamente que va a dar alimentos. Va a tener la obligación. No la obligación, Sí, porque sería pero es de tus un bienes, requisito. pero es de tus bienes, no de los de ella. De que esa persona tome posesión de mis bienes, ahí cabría que, o sea, una vez que aceptan mis bienes, también aceptaría la obligación que El deber. tiene la ley o el deber de que sabes que tienes que son 5 los que hay que mantener, pues tú mantienes uno, tú debes el otro, tú mantienes el otro y tú el otro, y repartirse así, pudiera ser. Ay, sí, ya está siendo demasiado muy específico. Aquí el punto es válido el testamento, pero se vuelve inoficioso. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si uno de los que hereda dijera, no, me lo dejó y no me va a dar nada? Ah, reglas generales. ¿Qué pasa cuando un hijo no recibe dinero para sus alimentos de su papá? ¿Qué pasa? ¿Qué haces primero antes de embargar? Un juicio. ¿Qué juicio? Alimentos. Correcto. ¿Y qué embargas? ¿Y qué embargas? Primero salario, pero como en este caso no hay, entonces, exacto. Sí, y el que tiene preferencia es alimentos, el de creo que educación y ya después Alimentos entra con educación, todo, porque yo quiero, bueno, cuando das alimentos, entra lo de. no, es el primero que pega es el de alimentos, el segundo es el de los trabajadores. Y ya después te pueden amarrar todos los ¿no? Son los dos más fuertes. ¿De qué me estás hablando? De banco, por ejemplo, cuando los que no conozco que me den un sillón alguna vez fallecí, pero te van a cobrar toda la ley. Ahora como no les deje lana, pues ok, no le quiere dar el que le deje la evaluación, ellos hacen su juicio. Que él está como que diciendo que si él muere y no sé, tiene un trabajador y le quiere cobrar, entonces él piensa que puede como que demandar. No, sí. Es que con todo respeto, tienes tantas ideas que todo revuelves, me explico. Está bien, y van relacionados, pero tienes que te dio un orden. Por ejemplo, ¿qué demandas? Alimentos, ¿correcto? ¿Quiénes tienen preferencia en el... por eso. ¿Quiénes tienen preferencia? Exacto. Ante un embargo realizado por diversos acreedores, como por ejemplo los trabajadores, como por ejemplo los hijos, como... Ya haya pedido crédito por cualquier lado. Por eso, pero mira, fíjate cómo te estoy dando el orden del problema. Y es lo que yo le decía, que el primero que tiene, el primero que llega. Revisa la... Sí, o sea, La clase. el que tiene derecho es el alimento. O sea, que llega, aunque esté marcado por otras, llega y dice, no, yo soy el primero. Ok, ya. ¿No? Sí. Es el alimento. Pero
Muy bien. Entonces, el concepto de institución de heredero es el acto en el que el testador, la ley, nos... Aquí vamos a corregir, porque a pesar de que vamos a corregirlo, ¿va? Por ejemplo, acá yo que pondría para poderlo explicar y que se me quede de una vez. Es el acto en el que el testador o la ley nombran o designan a la persona que ha de suceder al difunto, o como lo decimos de manera muy elegante, el de cuyos. De cuyos, algunos escritores lo escriben así, de cujus, otros lo escriben de cuius. Y yo lo escribo CU y griega. No. Dependiendo, ¿va? Ok, ahora, la institución de heredero es de carácter universal, en el sentido que el instituido sucede al autor testamentario, en la totalidad patrimonial o en la parte que alícuota. ¿Qué significa total o alícuota? Una parte proporcional, efectivamente, ¿correcto? En todos sus, ojo con esto, no se les olvide, y lo voy a anotar acá, en todos sus bienes, derechos y, exacto, y obligaciones que no se extinguen ni con la muerte. ¿Correcto? Ni con la muerte. Ya hemos visto que cuando la sucesión es a título universal, es decir, todo el patrimonio del difunto o parte alícuota del mismo, al sucesor se le denomina, ¿cómo? Heredero, perfecto. Todo o parte alícuota, ¿sale? Heredero. O bien, cuando la sucesión es de bienes expresamente determinados, esto es, a título particular, al sucesor se le llama, perfecto, legatario. No es lo mismo parte alícuota que parte determinada. ¿Ok? Parte alícuota. Aquí somos 1, 2, 3, 4, 5 y la que está a distancia 6. Una parte proporcional, como lo dijo Dana. Entonces todos somos herederos porque no hay distinción. Va a haber distinción si, por ejemplo, a mí se me queda la casa que está en La Paz. Y a ustedes se les queda, a lo mejor, parte proporcional de toda la demás herencia. ¿Hay una distinción? Sí. Entonces, ¿quién es heredero? ¿Quién es legatario? Herederos son los que vamos por partes iguales y los legatarios somos los que estamos designados propiamente. En el caso que yo les acabo de comentar, la hipótesis que les comenté, yo soy legataria, ustedes son herederos. Ahora, ojo, se puede, siempre y cuando sea por testamento, se puede que a mí me dejen una parte determinada, pero también puedo entrar en el resto de la herencia y que se me asigne una parte alícuota. Bien. Claro. Entonces, Claro. ahí puede, ahí tengo las dos características. Eso sería más o menos en el matrimonio, ¿no? Cuando fallecen, que la mujer, cuando están por bienes mancomunados, tiene derecho a la mitad y todo entra por otra parte proporcional con los hijos compitiendo. Aquí es igual. Sí, si lo quieres visualizar para compararlo más o menos, sí. Ejemplo, el testador dice, a ver, Julia le dejo en específico la casa que está en Las Lomas. ¿Vale?
y la tiene que describir, ¿va? Con respecto al resto de mi herencia, se van a repartir por partes iguales entre Roberto, Evelia, Dana, Michelle y Julia. Y Daniela. Ah, bueno, y Daniela. La dejamos afuera por no venir. Ahí está. Voy a recibir mi legado, pero también más, siempre y cuando el testador así lo haya designado. Bueno, y si nada más el testador dijera, y lo demás se reparte, supongamos que todos somos hermanos, y a Julia le dejo en la casa de las lomas, y toda mi demás fortuna o mis demás bienes pasan por partes iguales entre todos mis hijos. Por nombrar entre todos mis hijos, usted vuelve a entrar sin necesidad de que haga un señalamiento directo. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Por eso es que es importante la institución de heredero. Y más adelante vamos a ver, oye, y ya lo vimos. ¿Y qué pasa si yo le quiero, por agradecimiento, dejar cierto dinero a través del fideicomiso a aquella persona que siempre fue conmigo, caballeroso, me esperaba, me abría la puerta para que yo entrara con mi coche, sabía la hora que yo llegaba, me boleaba los zapatos porque era un bolerito, a veces le pagaba yo y a veces se me olvidaba, y sin embargo él nunca me dijo nada. El caso es que al bolero que llegaba con mi líder, a ese le dejo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Siempre y cuando no se deje lugar a dudas a quién estoy designando heredero. Aunque no conozca, ¿no? Aunque no lo conozca. Por eso también se refiere a el patotas. Le dejo mi herencia al patotas. Al Moples. Oye, ¿quién es? Yo es ampliamente conocido de toda la colonia. ¿Por qué? Pues por esto. Oye, ¿quién es el Moples? Ah, está aquí, es el talachero, ahí está el Moples. ¿Sí me explicó? O a aquella persona que en algún momento me salvó la vida. También se puede, siempre y cuando haya reglas específicas. Que no haya lugar a dudar la designación de heredero. No hay confusión. Exacto. Ok. ¿Qué más? Bueno, heredero, legatario, con ello queda claro que existen dos tipos de sucesores, el heredero, propiamente dicho, y el legatario. Muy bien. Así, en la sucesión testamentaria, la institución del sucesor del de cuyos será heredero o legatario. Va de nuevo. En la sucesión testamentaria, ¿cómo se le llama al sucesor, Dana? ¿Nada más? Heredero legatario, efectivamente. Abusadas, abusados. En la sucesión intestamentaria, Evelia, en la sucesión intestamentaria, ¿habrá legados? ¿Legatarios? No, exacto. No hay legatarios en la sucesión intestamentaria. La pregunta es, ¿por qué? Porque específicamente Y tiene que ser designado por el testador a fuerza, ¿cierto? Perfecto. Ya vamos comprendiendo, ya vamos dominando, ya vamos familiarizándonos con eso. Perfecto. Ah, claro, por supuesto. Sí, ¿Dudas, Daniela? Daniela, ¿ya te dormiste? No, maestra. ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? No, ni una duda, maestra. Gracias. Buen día. Buen día.